Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, darle la bienvenida a este encuentro a todos los que están presentes, especialmente a la autora del libro que vamos a presentar hoy, Agustina Videla, a las madres Mirta Algeri y Antonella Ñaculaf, a nuestros compañeros Marisol Calvo y Matías Pessoa, quienes han trabajado para que esta tarde de sábado 12 de junio podamos estar haciendo la presentación de este libro, del autismo a la neurodiversidad. El autismo, un tema que nos atraviesa muy fuerte, especialmente desde la formación docente, donde vamos a ir a trabajar con niños, niñas, con infancias y adolescencias. Así que es un tema que queremos compartirlo desde el IGDC de Luis Beltrán, un espacio de formación que hace ya más de 4 décadas está formando docentes en la zona del Valle Medio. Así que este trabajo lo habíamos empezado a conversar ya por febrero con Mirta Algeri, con Marisol Calvo, y hoy unos meses más tarde se va a poder concretar esta presentación del libro. Un libro que Agustina Videla, su autora madre, lo escribe como aprendizajes de una madre para comprender a su hijo. Esta situación también que atraviesan las dos madres que nos acompañan. Bienvenidas, chicas, y que estén en este espacio, Antonella y Mirta. Gracias. Y bueno, nosotros creemos desde la formación que hay que hacer un mundo más inclusivo para que entremos todos, respetando la singularidad en la que se presenta cada uno y cada una. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, y que sea un espacio de encuentro y nos genere nuevos encuentros. Bueno, muy bien. Yo voy a agregar algunas cositas a lo que dijo Mirta. Bienvenidas, bienvenidos a también las personas que están del otro lado a través de la página del instituto, del YouTube. Bueno, estoy muy emocionada, muy contenta de estar concretando. Siempre es una alegría poder concretar las ideas, ¿no? Poder llevar adelante acciones que nos hagan bien, que nos hagan crecer, que ayuden a la comunidad. Y bueno, en este caso, así como dijo Mirta, hay como una intersección de partes que se encuentran y que permiten esta hermosa mesa de mujeres poderosas, que son Antonella Ñaculaf, la mamá de Enzo, que nos va a contar un poco las acciones que están haciendo a través de SEA, de Familia SEA Valle Medio. Ya me puse nerviosa. Bueno, contarles que Anto, por ejemplo, tuvo que irse un año a vivir a la ciudad de Fisquemenuco, General Roca, donde, bueno, buscó un poco de apoyo terapéutico para su hijo, para llevar adelante la condición del espectro autista que tiene su hijo, y bueno, también está Mirta Algeri, que ha rotado por toda la Argentina casi también buscando apoyo, y bueno, es una gran necesidad de esta comunidad, de esta región que tenemos, de tener mejores profesionales, no sé si mejores, sino más profesionales, hace falta neurólogos, hace falta un montón de profesionales especializados en el tema, y bueno, y también es una alegría enorme presentar a Agustina, que bueno, la escuela pública nos juntó, somos amiguitas desde 4º grado del grupo de la Seño Esther, y bueno, es un honor presentar a Agustina, que siempre ha tenido una inclinación con el arte, que es bailarina, que ha bailado por distintos escenarios del mundo y también ha enseñado el tango. Y bueno, y que desde hace unos años, desde hace 13 creo, o 14 años que nació Lucas, su primer hijo, bueno, se encontró con este desafío de llevar adelante una crianza con un hijo que tiene esta condición, y que, bueno, también ella como siempre escribió, desde chica, me acuerdo que escribía poemas, bueno, así como lo dice en su libro, Único,
usó la escritura como guarida, como registro y también como responsabilidad, ¿no? Entonces, qué gran responsabilidad, porque mirá ahora todo lo que se ha despertado acá a raíz de tu libro, Agus. Así que con esto ya cierro. Bienvenida, Agustina Videla. Bueno, muchas gracias a todos. Yo también estoy, o sea, me tiemblan las piernas, porque sí, para mí es muy emocionante y además es increíble, ¿no? La vida, porque creo que vamos a hablar sobre educadores, ¿no? Que están en contacto con niños, y yo realmente en este momento y en este encuentro me siento de vuelta una niña, y entendiendo la trascendencia que tienen estos vínculos que forjamos en la infancia y estos momentos que pasamos en la escuela, ¿no? Y yo a Marisol la conocí entrando en la escuela de Choele cuando estaba en 4º grado, estuve un año viviendo en el Valle, entre Choele y Beltrán, vivíamos en la zona de Chacras, pero bueno, fue un momento de mi vida muy, muy significativo, del cual me quedaron muchos afectos. Muy emocionante, así que estar acá hoy y ser parte de este diálogo y colaborar un poquito en este movimiento que están construyendo, ¿no? y que el Instituto le está dando espacio, me parece muy emocionante, lo valoro un montón. Así que les agradezco, espero que sume lo que puedo compartir con ustedes. Me parece que hay mucho por compartir. Coincido que es importante, sobre todo, tener conocimientos y herramientas para que desde todos los lugares, ¿no?, de la sociedad podamos contribuir y generar cambios. Así que bueno, ustedes dirán cómo quieren ir avanzando y organizando este diálogo. Sí, la idea era empezar un poquito con la presentación de tu libro, que cuentes lo que a vos te parezca más significativo, y en relación también a que es una mesa de madres que seguramente han pasado también por procesos parecidos, y bueno, que nos cuentes un poco de Único, del autismo a la neurodiversidad. Hay como muchas palabras Sí. para analizar. Bueno, y sí, si las chicas quieren ir agregando, también están invitadas. Me olvidé de decir que tanto Mirta como Anto son profesoras de nivel inicial, así que tienen una fuerte búsqueda también desde lo pedagógico en todo este tema, y son impulsoras de que aparezcan más recursos, más estrategias en la educación pública y, bueno, en la educación en general. Fantástico. Para abordar Bueno, este sí, tema. dale. Yo voy a hacer un resumen chiquito para que a mí me reinteresa que nos metamos de lleno en pensar en esto, en la educación y en cómo podemos realmente hacer lugar, como dijo Mirta al principio, para que sea una educación inclusiva, para que haya lugar para todos, para que podamos ver estas singularidades. Y en esto somos una comunidad. Realmente creo que tenemos que trabajar en equipo y coherentes, siendo coherentes, ¿no? Entendiendo, creo que sobre todo hay ideas generales, ejes que nos pueden guiar y que muchas tienen que ver primero que nada, con el amor, con la paciencia, ¿no?, con la empatía y con la creatividad y con el sentido común que cada uno tiene, ¿no?, gracias a poder estar comprometido con la tarea. Y así que de todo eso nos tenemos que empoderar, y en eso estamos, me parece que es súper importante, ¿no?, entender que a veces, cada uno tenemos un rol muy importante a jugar. Y bueno, un poco mi libro se trata de eso, ¿no?, de ese entender que mi rol como mamá era muy importante, era valioso, y que me tenía que formar yo, no podía seguir delegando en otros la solución mágica, pensando que otro iba a venir y iba a entender quién era mi hijo y me iba a decir cómo tenía que hacer, para que, bueno, finalmente de alguna forma fuera normal, ¿no? Entonces tuve que deconstruir muchas cosas, tuve que hacer un proceso personal, ¿no?, de aceptación, de encontrar paciencia donde no la tenía, de encontrar tolerancia, y cuento, como dice María, siempre me gustó escribir, y empecé a tratar de trasladar estas lecturas. Empecé con poca confianza, esta idea de que todos nos tenemos que empoderar. Nunca me creí una escritora,
erróneamente, ¿no? Porque en esta idea me parece que también es importante, en esto de los propios modelos mentales, ¿no? De cómo nos vamos cerrando a lo que pensamos que no podemos hacer. Y eso tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces yo no me pensaba capaz de ser escritora, entonces nunca ni siquiera me lo puse como objetivo porque era algo demasiado grande en mi cabeza. Pero en un momento lo que tenía para decir fue más importante que cómo lo decía, o que mi idea mismo de ser un escritor o no. O sea, me pareció que había que compartir esto. Entonces me puse a escribir en esos varios registros que dice ella, como una forma de guarida, me gustó mucho, porque era así, es una forma de catarsis, y se la recomiendo a todas, Antonella, Mirta, creo que es súper importante escribir, todas podemos escribir nuestros diarios. De hecho ahora estaba leyendo otro libro de un psicólogo muy reconocido, que habla, ¿no?, de la importancia de los diarios personales en cualquier proceso de terapia, y en la búsqueda de nuestra propia infancia, de nuestros recuerdos, pero sobre todo de lo que nos pasa cotidianamente, y muchas veces llevando adelante maternidades o paternidades de niños neurodiversos, de niños del trastorno del espectro autista, de niños con conductas difíciles, es muy agotador, es muy agobiante la cotidianidad, y entonces la escritura puede ser un lugar de refugio, un lugar donde podemos tomar cierta distancia. Y por otro lado, de registro también, de observación, entonces, y finalmente de elaboración, de decir, bueno, ¿cómo quiero que piensen sobre toda esta problemática que vemos acá las personas que me rodean? ¿Cómo pienso yo de mi hijo y qué quiero decirle a los otros? Y creo que sobre todo es eso lo que intenta hacer el libro, ¿no? Contar de alguna manera qué filosofía me había construido yo frente a esta problemática. Y nada, de esto si quieren podemos ir hablando, pero el tema empezando por la idea de qué es trastorno del espectro autista, me parece que es importante, porque hoy se habla mucho del tema, y todo el mundo dice la palabra, pero a la vez, para mí, sigue siendo un misterio. No sé ustedes qué opinan, pero realmente creo que yo sigo hasta hace poquito tiempo, recién terminé de entender por qué yo tenía tantos, me parece, conceptos equivocados sobre la palabra autismo, ¿no? Y lo que descubrí leyendo algunos libros recientemente, que por supuesto todo lo que charlemos después, la bibliografía la voy a pasar para que no quede también en esto, en nombres, todos los libros que a mí me son útiles y me sirven, trato de que de pasar los nombres para que bueno, al que le interese se pueda acercar. Y leí recientemente un libro que habla sobre qué es el autismo, ¿no?, hoy por hoy, y esto me parece importante para los docentes, para las mamás, para la comunidad en general, que habla de la evolución de este término. O sea, la palabra autismo hace 40 años no significaba lo mismo que hoy. O sea, hace 40 años en el libro los psiquiatras y los neurólogos utilizan un libro para diagnosticar, que es un código, digamos, que hace que los diagnósticos sean como coherentes, sean los mismos en diferentes lugares. Y este libro se creó en los años 50 aproximadamente. La Asociación de Psiquiatría Norteamericana es la que lo publica. Y se va actualizando cada una cantidad periódica de años. Ya estamos en la 5ª versión, se llama DSM, y en este momento es el DSM-5, y este es el manual diagnóstico actual. Lo que el manual hace es que es todo un catálogo de los actuales diagnósticos vigentes, y lo que explica es cuáles son los criterios para que una persona esté dentro de ese diagnóstico. Entonces describe las conductas que tiene que tener una persona para estar dentro del diagnóstico. En el autismo, en el caso del autismo, este término fue cambiando con el tiempo. Y la última actualización del DSM hizo que varias cosas se cambiaran. Por ejemplo, generó este nuevo término, se llama trastorno del espectro autista, y, por ejemplo, hizo desaparecer lo que se llama síndrome de Asperger. No es un diagnóstico que ya exista. Hoy por hoy,
digamos, lo que antes, justamente para que se den una idea también de cómo esto se va moviendo, ¿no? Porque yo como mamá, durante mucho tiempo pensé que estas eran cosas absolutas, ¿no? Era como, bueno, me dicen que mi hijo tiene autismo, y esto es como si me dijeran que tiene un virus, o sea, o que tiene una infección. Y es muy importante entender que el autismo no es algo que se pueda, digamos, comprobar por una prueba orgánica, no es algo biológico que está en el cuerpo. El autismo, el trastorno del espectro autista, es un diagnóstico que se da en base a conductas. Y hoy por hoy hay dos criterios de conductas que determinan que una persona pueda ser diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista. Una son los problemas de interacción social, cómo nos vinculamos con los otros. Y el otro criterio diagnóstico es los intereses restringidos o las conductas repetitivas. Estas dos categorías de conductas son las que hacen que una persona pueda tener hoy por hoy el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y lo que voy con esto es que ya eso te dice que hay miles de personas que pueden entrar dentro de este grupo, porque es un criterio muy flexible, mucho más amplio que hace 20 o 30 años. Y de hecho, hay lo que anteriormente se llamaba autismo clásico, hoy sería una forma de autismo severo, por ejemplo, un chico que no tiene capacidad de lenguaje, que tiene un retraso cognitivo. Sin embargo, hoy por hoy en la sociedad, cuando decimos trastorno del espectro autista, hablamos de ese autismo severo, hablamos de una persona con menos dificultades, y hablamos de lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que hoy por hoy es trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, que son niños que tienen un desarrollo cognitivo normal, digamos, promedio, pero que tienen dificultades en cómo socializan y en los intereses. Y tienen un desarrollo atípico, diferente, ¿no? Donde de repente, por ejemplo, mi hijo empezó a hablar casi a los 5 años, dejó los pañales más tarde, no escribió hasta los 10, un montón de cosas fueron retrasadas y otras fueron simplemente diferentes, ¿no? A lo que voy con todo esto es para decir que, en mi modo de ver, la forma más importante en la que podemos acercarnos a este tema es esta idea que está en el título del libro, que es la neurodiversidad. Que es salir, porque hoy por hoy hay muchos diagnósticos, porque cuando hay diagnóstico del trastorno del espectro autista, también está el diagnóstico del trastorno de la comunicación social, está el diagnóstico del déficit de atención, que es el TDAH, ¿no? O sea, hay un montón de trastornos que, digamos, lo que demuestran o lo que expresan o lo que describen es que son niños que no son como el promedio, como el chico que se desarrolla en el conjunto, que necesitan algo individual en su desarrollo, que tienen una individualidad que no permite que puedan hacer lo mismo que hacen todos los otros niños. Entonces, de esta manera, cuando empezamos a pensar en neurodiversidad, me parece que lo que hacemos es que nos acercamos a la idea de empezar a buscar de nuevo la individualidad de esa persona y qué necesita ese niño o esa niña. Y no encerrarnos en pensar que el diagnóstico nos va a ayudar a resolver qué podemos hacer para ayudarlo. Porque el problema hoy por hoy es que el diagnóstico es tan amplio que no nos da información particular sobre el hijo de Mirta, el hijo de la Antonella o mi hijo. No nos está diciendo específicamente si tiene dificultades sensoriales, si tiene conductas agresivas, si tiene inflexibilidad en su pensamiento, ¿no? O sea, quiero decir que me parece que sería súper interesante e importante, desde lo educativo, que cualquier maestro que ve un niño que tiene un diagnóstico, inmediatamente no piense en ir a buscar más información en el diagnóstico, porque no la va a encontrar. La información la va a encontrar en el niño, en qué es lo que ese chico no está pudiendo hacer y cómo lo podríamos ayudar.
No sé si Antonella, Mirta quieren, si les parece más o menos la idea por dónde voy, y si están de acuerdo. Totalmente, Agustina, totalmente de acuerdo. Te estaba escuchando. Hay muchas cosas que comparto. Yo creo que cuando nosotros hablamos de autismo, y esto lo hablé con Matías en una mesa, abrimos el abanico para un montón de cosas. Quizás esto que decías vos, todas las patologías, trastornos, condiciones. Cuando yo entiendo lo que es el autismo, empiezo a entender que cada niño es diferente. ¿Esto qué quiere decir? Tenga o no tenga un diagnóstico. Entonces, empezamos a pensar en todos, o sea, múltiples formas de enseñanza, múltiples formas de aprendizaje. Estamos como mal acostumbrados a que exista una forma de enseñanza, una forma de aprender, y algunas cuestiones se van cambiando, porque antes se enseñaba de una manera, hoy de otra, y entonces vamos reemplazando como si, bueno, esto ahora no existe más, ahora viene esto, ¿no? Hablando de esto de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que cada niño es totalmente diferente, por lo tanto, no hay una opción u otra, sino como docentes debemos buscar de qué manera nosotros podemos eh, enseñar, de qué manera cada uno de nuestros alumnos puede aprender. Y entonces ahí hablo como mamá de Enzo, ¿no? Que está dentro del espectro, pero bueno, yo estoy convencida que hablando de autismo y que cuando nosotros los educadores entendamos de lo que significa el autismo, vamos a abrir el abanico y vamos a entender o intentar entender cada uno de los cerebros que tenemos, porque nada, porque cada niño es diferente, porque desde nuestro trabajo el cerebro... Ay, se nos cortó. Sí. Bueno, yo ahí volviste. Se había cortado un momento. Ahí volví. Se escucha Muy así. bien. Faltó el último pedacito. Sí, bien, considerando que el cerebro es un músculo y también se ejercita, tenemos que entender que todos tenemos capacidad y posibilidades de aprender. Solamente es nuestro trabajo como docente buscar la manera y las herramientas para que eso sea posible, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, chicas, y esto que decía Antonella también, de rescatar un poco la forma de aprender de cada niño y la forma de ser, ¿no? Porque tiene que ver también mucho la personalidad, los intereses de cada chico, y por ahí esto de, bueno, sí, no quedarnos un poco con lo que tenemos que dar, sino por ahí ir buscando los intereses del grupo, que bueno, muchas veces se hace, y los intereses un poco de cada chico. Yo creo que en la medida que al chico le interese lo que está aprendiendo, va a dar lo mejor de sí. Y bueno, y tener en cuenta así que las personalidades de los chicos, por más que tengan un diagnóstico, no son las mismas, las vivencias que ha tenido ese chico no son las mismas. Entonces, bueno, hay que contemplar un sinnúmero de cosas, y como decía Agustina, bueno, no quedarse solamente con el tema este del autismo, de ir a ver qué es el autismo, lo trato así entonces. No, porque bueno, esto de que cada chico necesita como una atención especial, y bueno, y conocerlo al chico, sobre todo, bueno, por ejemplo, cuando son así no verbales, invitarlos, incluirlos, y bueno, y creo que en la parte de la inclusión educativa, hay que contemplar también la edad cronológica del chico, que siempre va a tener que ver con esos intereses de la edad cronológica. Entonces, bueno, sí contemplar cómo puede acceder al aprendizaje ese chico, pero teniendo en cuenta la edad, los intereses. Sabemos que no es una tarea por ahí fácil, pero bueno, también como decía Antonella, a veces nos quedamos con lo que tenemos que enseñar de una determinada manera,
Y bueno, y a veces hay distintas formas de poder enseñar, ¿no? Una misma cosa. Sí. Bueno, por ahí Yo creo Marisol que también tiene herramientas desde la parte de expresión, ¿no? Que tienen que ver más con esto de las emociones, que también creo que llegan mucho al chico, y bueno, no quedarnos con algo tan estático, tan estructurado, que bueno, si bien ellos necesitan una estructura, ir variando las cosas para poder llegar a este aprendizaje, ¿no? sí, yo insisto que a mí me parece que, como ustedes dos dijeron, el diagnóstico tiene que abrir la puerta para una mayor escucha y para ir hacia el niño a entender qué es lo que necesita ese niño o esa niña, ¿no? Porque, digo, sería buenísimo esta idea de la misma manera que nosotras mamás nos estamos empoderando en todo lo que podemos saber de nuestros hijos y cómo eso los ayuda, que los maestros y las maestras también sientan lo mismo. Porque en mi experiencia personal, a lo que voy, es que muchas veces también los maestros se sienten que no son las personas correctas, idóneas, porque no tienen el conocimiento. Y a lo que voy es que es muy importante que el conocimiento es humano, o sea, ellos son justamente las personas que más comparten. Cuando Lucas iba a la escuela, la persona que más tiempo compartía en la escuela con él era su maestra. Entonces, ella era la más apropiada para poder pensar cuáles eran las estrategias. Y a veces vamos siempre a pensar que la solución está en otro lado, ¿no? Y estamos esperando el profesional que nos venga a decir qué hacer, ¿no? Y a veces los profesionales, cuanto más arriba están en la escala profesional, digamos, o sea, no es la PND o la acompañante terapéutica la persona que va porque tiene un supervisor. Entonces el supervisor dice, no, pero en realidad hay un equipo terapéutico. Entonces el equipo terapéutico dice, bueno, no, pero arriba está el neurólogo. Y resulta que terminamos preguntándole a un profesional que no conoce a ese niño o esa niña qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tiene que ver muchas veces, estas estrategias nacen, y ahí sí vamos definitivamente a Marisol, nacen de la creatividad. O sea, hay que tener creatividad en pensar cosas que sean, como Mirta decía, que tengan que ver con los intereses del otro. Y para generar esas estrategias que motiven, que vayan desde el interés, ¿no? Desde el deseo del niño, y también desde el observar qué es lo que no puede tolerar de la escuela. Por ejemplo, ¿no? Vamos a cosas re concretas. Lucas terminaba siempre enojado por algo en la entrada y en la salida. Hay una escuela pública, como 250 chicos entrando. Bueno, había que pensar, esto todas las veces tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, decalamos la entrada y la salida 10 minutos. Ya fue un primer elemento, ¿no? En cuanto a estrategias, podemos después pensar cómo se dividen. Ambientales. Bueno, decalé la entrada. Entonces arreglamos de que él entraba después que toda la gente. Y salía unos minutos antes que sonara la campana. Entonces no vivía el estrés, no vivía la formación, ¿no? No estaba, él no tiene paciencia. Que no haga la formación. Que no vaya y tenga que esperar en un lugar donde no puede esperar. Y de ese tipo de adaptaciones, por ejemplo, en algún cierto momento se ponía de mal humor y necesitaba comer algo. Bueno, que llevar una barrita y que pudiera salir de la clase. Pero todas estas cosas son elementos que van ayudando a la regulación emocional, que van ayudando a que la persona pueda estar tranquila en el espacio de enseñanza, pero muchas veces tienen que ver con este sentido común. Le gustaba caminar en el aula. Bueno, le pusimos un banco atrás para que tuviera lugar atrás de todo y que cuando caminara no molestara al resto, entonces no lo retaran porque estaba caminando. Este tipo que se puede hacer un montón de ideas, desde eso hasta bueno, darle un rol que le divierta. Por ejemplo, lo habíamos hecho encargado de la huerta, ¿no? O sea, si hay alguna actividad que le gusta, que tenga más tiempo en ese espacio. Y todo este tipo de ideas, me parece, y esta creatividad que hay que traer continuamente para un niño neurodiverso, me parece que es importante empoderar a los maestros y a los acompañantes y a los papás y a las mamás, porque esos son el equipo fundamental para mí que pueden llevar adelante la escolarización.
si uno empieza a alejarse en el equipo, cada vez es más difícil de coordinar, ¿no? Por supuesto que tienen que estar y que ayudan, pero me parece que esos serían para mí los pilares, ¿no? La maestra que está dentro del grado, la mamá o el papá, que es la casa, ese es el equipo fundamental, y la APND, la acompañante, que tiene que ser ese vínculo que ayude a implementar todas estas estrategias. Bien, yo me quedé pensando de todo esto que dijeron, bueno, me viene la palabra vínculo todo el tiempo, vínculo, bueno, entre ustedes como madres con sus hijos, vínculo de las familias con la escuela, vínculo entre el docente y el niño, o bueno, todo el grado. Y por ahí en tu libro vos contás un montón de recursos que fuiste encontrando, que me parece que tiene que ver con esto de la búsqueda en cuáles son los fuertes que tenía Lucas, ¿no? Y bueno, me parece interesante si querés nombrar, qué sé yo, por ejemplo, mindfulness o todas las cositas que fuiste encontrando, porque hay una búsqueda desde distintos lugares. Desde lo mental, desde lo corporal, desde lo sensorial, como que desde lo social también. Entonces está bueno también, y las chicas seguramente también han ido encontrando en su recorrido. Sí, bueno, yo en eso empiezo con una idea que a mí me sirvió mucho y me sirve mucho. Yo estoy todavía en el horno, o sea, no tengo nada resuelto. Estamos charlando de todas las cosas, que además esta idea, a mí siempre me encantó una frase que todo funciona hasta que deja de funcionar, quiero decir, o sea, nada es eterno, o sea, uno de repente instala una estrategia y dice, esto está buenísimo, y tiene un tiempo, y después ya no funciona. Entonces por eso es constante la creatividad, ¿no? Como que lo que sirvió para motivarlo durante un tiempo, después se termina y hay que pensar otra idea. Pero lo que a mí me sirve mucho, y pensaba contárselos como una idea, como una metáfora, es la idea de que es como dos personas que están una de cada lado de un puente, ¿no? Y yo quiero ayudarlo a cruzar, y le tiro una soga. Si yo le tiro la soga solamente hasta la mitad de este precipicio, la mitad de la distancia, la persona no la va a poder agarrar, va a quedarse en el mismo lugar. Entonces, yo tengo que realmente mirar hasta dónde tengo que tirar la soga de largo para que esa persona lo pueda agarrar. Y cuando agarra la soga podemos empezar a avanzar. Pero si yo no tiro la soga lo suficientemente largo, estamos siempre en un momento de frustración. Porque yo la dejé ahí, pienso que está bien, pero no la puede agarrar. Y en esta idea a lo que voy es, me parece como una clave muy, muy importante del vínculo, como decía, sobre todo del vínculo, ¿no? De la construcción del vínculo, es realmente lograr llegar hasta el lugar que está el otro. Quiero decir, si yo estoy con un nene que, o sea, no quiere salir de la cama, y estoy luchando para que llegue a la puerta de la escuela, porque no quiere asistir a la escuela, como me pasaba con Lucas, yo tengo que tirarle la soga para que, en la entrada de la escuela, para que entre. Ahora, si el chico está en la puerta de la escuela, en esa situación, y del otro lado hay alguien esperando que venga con las tablas estudiadas, por ejemplo, ya ahí cortamos la soga, porque no estamos encontrando dónde está el otro, cuál es la necesidad para traerlo hacia este lugar. Y eso me parece que yo no pude tener como mamá la claridad que les estoy diciendo ahora, para poder explicárselo a la maestra en su momento, ¿no? Como me acuerdo sobre todo la maestra de cuarto grado, ella donde todavía estaba como muy preocupada por los contenidos, en un momento en que para Lucas la importancia de la escuela era primero y fundamentalmente no perder el grupo social. Él tenía que tener amigos y poder querer ir a la escuela, para después poder aprender en la escuela. Y entonces, en esto que decía Mari, me parece que el vínculo es lo principal, ¿no? O sea, no podemos imaginar ninguna integración ni ninguna estrategia si no tenemos a alguien que desee estar en ese lugar. Y para eso es fundamental el vínculo con la maestra o el maestro de grado, ¿no? Que ese chico se sienta bienvenido, se sienta que lo quieren, que lo reciben bien. Y esto es
sumamente sensible, digo, ¿no? Esto es, no, hablando de, como decía Mirta, de lo no verbal, o sea, esto se siente, no hay que ni decir nada, o sea, realmente acá también vamos a un lugar muy de genuinidad, ¿no? Donde el docente y yo como mamá, con mi hijo, tengo que trabajar de verdad en sentir lo que quiero sentir, y no en lo que estoy diciendo, porque él percibe lo que me pasa. Entonces, primero que nada, generar ese vínculo con la maestra, y después, lo otro que yo trabajé, que cuento en el libro, que me parece que es fundamental, y acá vuelvo a mi infancia, y cuando me acuerdo y todos nos acordamos de nuestra niñez, el clima con los otros chicos, o sea, si yo tengo algún vínculo, si yo tengo un amigo, o sea, una amiga por la que quiero ir a la escuela, es súper importante, y en esto tal vez, yo sé que no se hace mucho, pero si yo pensara en una idea que me parece que fuera muy positiva, sería en tratar de implicar más activamente a los niños, a los compañeros, en las integraciones. O sea, en pensar que también es responsabilidad de ellos que ese nene se sienta parte de ese grupo. Y eso sería algo súper positivo para todo el grupo. Eso sería un trabajo, ¿no? En cuanto a las emociones y a la empatía y a la generosidad de todos. Porque, o sea, creo que si los nenes lo integran y las nenes lo integran y tienen la paciencia y son más integradores, suman, todo eso es la base donde después se pueden pensar otro tipo de estrategias para que los chicos además puedan incorporar contenidos, puedan aprender, ¿no? Pero para Luqui, digamos, lo que lo sostenía era su grupo, cuando empecé a construir que tuviera vínculos con los chicos que no los tenía antes. Y fue un trabajo, no fue algo espontáneo, porque a él le costaba y a los chicos no lo veían. Entonces hubo que trabajar en la idea de cómo me puedo acercar a este nene, que es diferente, pero que tiene un montón de cosas para compartir también, ¿no? ¿Antonella? Sí, yo iba Sí. ¿Cómo Bien. están? Hola, Mati. ¿Cómo andan? Hay un poco de delay entre el chat del YouTube y lo que vamos hablando nosotros, pero transmito algunas cuestiones que hay anteriores en el chat. Dicen que están totalmente de acuerdo con la necesidad de atender la diversidad, intereses de los niños y buscar estrategias para que se logre un aprendizaje significativo, que la planificación diversificada es la inclusión educativa, después el paradigma de la integración, cuál es el posicionamiento que tenemos los docentes frente al autismo, aparecen ahí en el chat muchas cuestiones del YouTube, que bueno, está bueno por ahí traerlas como aportes que van sucediendo en el vivo que estábamos transmitiendo, ¿no? Porque hay un pequeño delay entre lo que va apareciendo en el vivo y lo que estamos hablando nosotros. El vínculo y la comunicación, qué importante es, dice Marisa, y bueno, otros aportes más que quiero traerlos a la conversación nuestra acá en el Zoom para que los vayamos valorizando y lo podamos ir tomando. Eso nada más. Gracias, Mati. Bueno, yo quería como llegar a la conclusión de lo que decía Agustina, ¿no? Esto de lo importante que es que el niño vaya feliz a la escuela, ¿no? O sea, cuando nosotros nos detenemos en eso, de la importancia, ¿no? Porque el resto se va a aprender. A leer van a aprender, a escribir van a aprender en algún momento, en diferentes etapas, todos tendremos que trabajar para eso, pero sí me parece que como escuela, como institución, es fundamental tener esto claro. ¿Qué es lo primero que tengo que trabajar? Que el niño quiera ir, simplemente eso. Y sí, yo estoy convencida que como padres nosotros debemos seleccionar la escuela o el lugar donde nuestros hijos van a estar bien, ¿no? Yo pienso que no cualquier escuela es para mi hijo, por ejemplo. La verdad es que nunca tuve malas experiencias en la parte escolar de Enzo, ¿no?
cuando él iba a sala de 3, cada vez que sucedía algo, me llamaban para resolver el problema. Por ejemplo, no sé, eran las 11 de la mañana, se quería ir, entonces, no sé, me llamaban para preguntarme por qué se quería ir. Y yo decía, no, bueno, tiene hambre. Y siempre tuve la suerte de estar en lugares, o él tuvo la suerte de estar en lugares donde siempre fue muy respetado. Pero bueno, también creo que eso viene de casa, ¿no? Yo siempre tuve esta postura de que Enzo iba a ser respetado. Enzo es respetado en mi casa. Eh, entonces, así quiero que sea en cada lugar que él va. Quizás al tener tanta suerte esto de no tener malas experiencias o haberme ido apenas me enteré del diagnóstico y que un equipo me haya ayudado tanto, ¿no? Que me hayan hecho entender que lo mismo que dijo Agustina, que no hay terapias, ellos están media hora, una hora y media con los chicos. Quien está en la casa sos vos, el que está mucho tiempo con el niño es el docente. Entonces, bueno, conté con otra suerte y cuento con esa experiencia porque Se cortó. Ahí La última volviste. partecita nos explicó. Ahí volviste, Ana. Lo último que dijiste. Bien, ¿volví? Sí, sí, sí. No sé dónde me quedé. Lo último, la última estrofa. No, nada, que tuve mucha suerte de contar con buenas experiencias. Y quizás eso me ayudó mucho a abrir la cabeza. Sí, también con el libro de Agustina, esto de decir, bueno, a veces nosotros pensamos que dándole muchas terapias, llevándolo a muchos médicos, muchas cosas así, los ayudamos y a veces es más importante el tiempo, llevarlos a un cumpleaños, llevarlos a una plaza, ¿no? Así que bueno, nada, eso era lo que quería decir. Bien. Mirta, ¿querés contarnos algo más de tus vivencias, de tus experiencias? Mirta Sherry, agregar por ahí desde tu lugar de mamá. Sí, se me cortó un poquito, así que recién puedo volver y escuchar un poquito lo que dijo Anto. Desde mi lugar de mamá, sí creo que comparto un poco lo que empezó diciendo Agustina en un comienzo, que por ahí uno a veces espera que los terapeutas o la gente especializada le diga un poco lo que tiene que hacer, y yo creo que mejor que uno, o sea, como mamá o como papá, nadie lo va a conocer a su hijo y va a poder interpretar la forma que él tiene de aprender o darse cuenta si está aprendiendo o no, las cosas que les hacen bien o no. Entonces, bueno, la única manera es involucrarnos, es estando con ellos y es viendo a ver qué es lo que necesitan y bueno, y tratar de hablar con la otra gente para que vean que esto, bueno, ellos tienen sus formas de autorregularse por ahí, entonces por ahí la sociedad los mira así como que son raros en algún punto, y bueno, tenemos que ver que todos somos distintos y que bueno, tenemos que tratar de ayudar al otro, ¿no? Y yo creo que no tenemos esa mirada así media juzgadora. Así que sí, creo que por ahí, también como decía Agustina en un momento, no tratar de hacerles todo, ni tratarlos así como de pobrecitos, porque bueno, ellos se aprovechan de por ahí de esas cosas, a veces tanto en la escuela como en la casa o en otros ámbitos, y bueno, la idea es ver hasta dónde pueden hacer y poder seguirlos ayudando a partir de ahí, ¿no? Y entonces eso también va a servir para su autoestima, el saber que ellos pueden hacer cosas, y bueno, y van a querer progresar.
Sí, yo ahí se cortó un poquito. Hay dos preguntas. De eso, ¿no? Sí. Nunca Sí, vamos a poder, y bueno, y a partir de ahí... hay dos preguntitas que están en el chat que yo las voy anotando y se las transmito. No sé si la podemos responder o no, pero bueno, por ahí quizás alguien... una pregunta es si los niños nacen con autismo. Pregunta alguien ahí en el chat. Y después otra pregunta fue ¿cómo fue el paso de la sala de 5 a primer grado en el caso de la experiencia con mamá? Esas son las preguntas hasta ahora que tenemos en el chat del YouTube. Ok, bueno, los niños, el autismo hoy por hoy se considera que tiene un origen neurobiológico ambiental, por lo tanto no se sabe bien, claramente, digamos, no es un problema, digamos, está demostrado que no es una cuestión que es un solo factor, ¿no? Y que no es solamente por una cuestión de la historia de ese niño, no es una cuestión ambiental. Hay condiciones neurológicas, digamos, o sea, hay un funcionamiento del cerebro distinto, o sea, se desarrolla de manera diferente, pero hay mucho desconocimiento, digamos, o sea, la medicina todavía tiene muchas más preguntas que respuestas, pero justamente ahí también entramos en esta idea de, una vez más, ¿no?, de la aceptación de la neurodiversidad. Es un concepto nuevo, pero es un concepto que es muy importante para nuestra sociedad, porque lo que hace es entender que no hay un cerebro normal, un cerebro que es perfecto, que está bien, y un cerebro que está mal. O sea, los cerebros son distintos y cada vez en este estudio de la neurociencia se descubre que todos funcionamos de manera diferente. La manera en que está organizada nuestra sociedad hace que tengamos que ser, entre comillas, normales y adaptarnos a un sistema particular, ¿no? En este caso, como decía Antonella, un sistema educativo que espera que todos aprendamos de la misma manera en el mismo momento. Y pensamos que todo lo que sale de esos parámetros, o sea, no está bien, es un trastorno. O sea, incluso a nivel, ¿no?, pedagógico, si un niño no está escribiendo a una cierta edad, pensamos que tiene un trastorno, que tiene un problema. Sin embargo, podemos pensar en términos más amplios, que si no estuviera con las exigencias de la institución, ese nene puede escribir y leer más tarde, y eso no es una discapacidad de por vida, simplemente en realidad cuando diagnosticamos un trastorno es porque no puede ajustarse a las exigencias y a las necesidades a las cuales nosotros lo estamos pretendiendo ajustar, ¿no? Entonces no se puede normalizar de esa forma. Igual, una vez más, insisto lo que veníamos diciendo con las chicas, cada niño y cada niña es un mundo en particular, y por eso no sirve a nivel vínculo y a nivel trabajo decir que porque alguien tiene autismo vas a tener que hacer una cosa determinada. No, porque es lo que necesita esa persona. Por ejemplo, y quiero tocar este temita porque a mí me es muy cercano, que es el tema de las conductas agresivas. O sea, la agresividad en muchos niños con dificultades es una expresión, ¿sí?, de su inflexibilidad mental, de su falta de tolerancia, de su falta de aceptación de la frustración. Hay muchas causas, pero la realidad es que lo que se ve son chicos que tienen crisis, que gritan, que pegan, que revolean cosas, y ese también es mi hijo. Y en esta sociedad, un nene que tiene estas conductas, desde los 3, 4 años que va al jardín, está tildado como un chico malo, un chico caprichoso, un chico que no lo educan en la casa. Estas son varias de las ideas que los docentes pueden llegar a tener, los papás, compañeritos pueden tener, y nosotros mismos podemos tener de nuestros hijos. Entonces, uno de los trabajos que yo creo que tuve que hacer más profundos en mi desconstrucción de algunos paradigmas y algunas ideas, era esto de el chico se porta bien si quiere. Y a mí me pasó de tener una maestra que lo pare en un pasillo de la escuela, Lucas, y le diga, vos no te estás esforzando, por eso no te portás bien. O sea, esto de que él gritaba o salía corriendo y era una cuestión para ella que tenía que ver con su conducta, incluso más allá de que ella pudiera saber que tenía un diagnóstico.
O sea, como que no asocian incluso la idea tampoco de un desarrollo distinto con conductas agresivas que las tildan de mala conducta simplemente, ¿no? Entonces me parece que es súper importante tratar de pensar en la conducta como en la expresión de una necesidad, ¿no? Hay un psiquiatra que habla de que un niño no se comporta bien si quiere, se comporta bien si puede. Y poder tiene que ver con tener las habilidades socioemocionales para ajustarse a las exigencias del ambiente y de los adultos. Entonces, uno le exige a un nene que se siente de una determinada manera y tal vez no sabe cómo decir que ya no puede estar sentado y hace una crisis, o grita, o sale corriendo, o le pega al compañero porque está irritado. Entonces, una de las cosas que me parece muy, muy importante a nivel institución, a veces es todavía más difícil, donde todavía trabajamos mucho con el premio castigo y con la idea de mandar a los chicos a la dirección, o de amonestarlos, o de castigarlos porque se portan de una determinada manera, me parece que es la idea de tratar de poder comprender que siempre que hay una dificultad, una conducta agresiva, una crisis, un grito, un enojo, es porque hay algo que ese nene, esa nena, no pudo expresar de otra manera, pero que le está haciendo mal, y que la está pasando mal. Si no, no estaría en esa situación. Nadie está enojado porque está contento. Estás enojado porque estás mal. Entonces, cuando vos te pones como adulto en una actitud empática, donde frente a la conducta lo que haces no es juzgarla y decir te estás portando mal, sino es pensar qué le está pasando a esta persona para que se esté poniendo de esta manera. Entonces ahí, y esta idea, ¿no? Este psiquiatra dice, ahí el rol del adulto cambia, y él habla, particularmente se dirige a los docentes, escribió un libro que se llama Perdido en la escuela, y dice, nuestro rol como adultos, cuando entendemos esto, pasa de castigar y de hacer que los chicos quieran, como motivarlos a través de castigos o de premios, a hacer que los chicos puedan. Y eso tiene que ver con algo que dijo Antonella al principio, que nuestro cerebro es un músculo y son neuronas que hacen nuevas sinapsis todos los días, y que se aprende, todo se aprende, la paciencia se aprende, la tolerancia se aprende, el manejo de la frustración se aprende, las habilidades sociales se aprenden. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo ayudar a ese niño a tener las herramientas para que no tenga que apelar a esas conductas disruptivas. Tal cual, Agustina, te estaba escuchando por ahí lo que decías, ¿no? Y yo insisto con esto que cuando hablamos de autismo hablamos de neurodiversidad. Entonces, me parece que esto de analizarnos todo el tiempo como docentes, leemos muchas veces en el diseño esto de analizar nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir como docentes cuando nosotros, por ejemplo, llevamos a un niño a dirección? Que yo estoy convencida que eso es mostrar autoridad. Es como, bueno, esto es así. Sin quizás analizar como docente qué está sucediendo. Estoy hablando de mi hijo, de Enzo, que está dentro del espectro, o de X, que tuvo un mal día y pegó, que tuvo un mal día y gritó, que tuvo un mal día y rompió un juguete. Lo más probable es que a ese niño le esté pasando algo. Y esto, a ver, el niño puede o no puede estar dentro del espectro autista. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como docentes cada vez que tomamos ese... debe analizar realmente su propia práctica y como equipo. ¿Esto qué quiere decir? Yo como docente, mi vicedirector, mi director, ¿no? Porque lo primero que hacemos es esto de decir, bueno, que vaya y hable con la directora. O sea, ¿qué? ¿Por? O sea, ¿qué modifica que sea la directora o que sea... y no nos ponemos a analizar qué está pasando con ese niño? Totalmente. Bien, hay preguntas. La otra pregunta era que les había dicho cuál fue la sensación de ustedes en el paso del jardín de la salita de 5 a primer grado. Y después hay otra pregunta que dice, si en el libro tuyo, Agustina,
vamos a encontrar experiencias y vivencias tuyas como mamá? Esas son 2 preguntas que tenemos en el chat del... Un montón. Más de la que quiere leer. Digamos, nos quedó pendiente esa pregunta que creo que la hace Flor, y dice eso justamente, ¿cómo es el paso de la sala de 5, o cómo fue en el caso de ustedes de la vivencia como mamás, el paso de la sala de 5 a primer grado? Y después la otra pregunta es eso a vos, Agustina, ¿qué vamos a encontrar en tu libro si hay experiencias y vivencias como mamá? Esas son las 2 preguntas que tenemos del chat. Bueno, yo solamente de las preguntas, Mati, voy a responder esto, que lo mismo que decía Agustina, que mundialmente no se sabe mucho del autismo más que lo que sabemos, o sea, así. Entonces, cuando decía si se nace o no se nace con autismo, cada uno tendrá su teoría. Y la otra, que era la de la escuela, yo pienso que tenemos que analizar la articulación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de articulación entre nivel inicial y nivel primario, pensamos que si los nenes van unos días a la escuela primaria ya se pueden adaptar. El tema de adaptarse al nivel primario o del jardín al nivel primario no es solamente los contenidos, el docente, el espacio, que es totalmente diferente, sino los tiempos y las formas. ¿Qué pasa? En nivel inicial, los nenes tienen otros tiempos que son diferentes a lo del nivel primario, y no hay articulación y no hay relación entre eso. Esto está establecido así. Por eso, cuando nosotros pedimos que algunas cosas cambien, ¿no? Como sistema, porque en realidad esto no es algo que pasa en el Valle Medio, es algo que pasa en el país. No hay relación. Vos tenés, en el jardín tenés otros tiempos, por ejemplo, los nenes no están sentados, es muy rara vez, o sea, son momentitos donde están sentados, no como el nivel primario que pretende que los nenes estén mucho más tiempo, por ejemplo. Se aprende de otra manera, quizás en el nivel inicial se aprende más jugando, y en cambio el nivel primario tiene establecidas ciertas estructuras. Entonces, bueno, por ahí nosotros pedimos, o los docentes, ¿no? Como docentes, pedimos que los nenes tengan flexibilidad, o estamos trabajando sobre la flexibilidad de los niños que están dentro del espectro autista, y resulta que como sistema no tenemos mucha flexibilidad. Esto está establecido así, esto es así. Y listo, Mati. Bueno, por ahí estaría... Ay, no, está silenciado, Mati. La otra pregunta era para Agus, que era... Sí, van a leer un montón, un exceso, o sea, puse todo lo que me pasaba, todo lo bueno y todo lo malo, obviamente, muchas experiencias de anécdotas que me fueron ocurriendo, que lo que hago es que el libro intercala las anécdotas de estos diarios que yo escribía, con unos análisis un poco más elaborados de todas estas herramientas que empecé a incorporar y de estos libros que me sirvieron, bibliografía que me sirvió para empezar a elaborar estos conceptos, ¿no? Y repensar, como dijimos al principio, qué es un diagnóstico, qué es la conducta, cómo me vinculo con mi hijo, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver, y yo pongo el acento en esto. El libro habla, sobre todo, como dijo Mirta al inicio, de mis aprendizajes, ¿no? Y entonces pienso en el cambio de mirada que puede tener el adulto. No se trata de curar o transformar o cambiar, sino en entender que justamente hay muchas cosas, digamos, yo ahora entré en esta idea de que hay que depurar, o sea, es como, bueno, hay sufrimiento y hay sufrimiento opcional. Quedémonos con el sufrimiento que no podemos evitar, pero el opcional lo podemos sacar. Entonces quiero decir, mi hijo, por ejemplo, tiene mucha desregulación emocional, tiene momentos muy intensos donde se enoja mucho, donde grita, donde llora, donde pasa de la tristeza a la alegría, y es muy difícil. Eso es algo que yo tengo que trabajar en él, es algo que es importante para su vida. Pero volviendo a lo que decía Antonio hace un minuto, digo, si yo tengo un niño que tiene estas dificultades y además lo estoy llevando a la escuela y genera crisis simplemente porque necesita estar sentado 2 horas y en realidad se quiere parar y no puede,
Entonces, eso es opcional. Entonces, me parece que es importante entender como sociedad que ya, como mamás, criando niños neurodiversos, ya tenemos desafíos que no son opcionales y que tenemos que ayudar a nuestros hijos con eso. Hay otros problemas y crisis y problemas que tenemos que tienen que ver con la inflexibilidad de la sociedad. Y esa inflexibilidad es la que nosotros tenemos que cambiar y que tenemos que poder abrir para poder escuchar al otro y ser flexibles en estas cosas que lo ayudan a poder integrarse en la sociedad a su ritmo, como decía Antonella, a su manera. Entonces, que el sistema educativo pueda entender cuál es su rol. Y la realidad es que el sistema educativo no es solamente un lugar donde nosotros vamos a aprender contenidos, es nuestro ingreso en la sociedad, es nuestro espacio de sociabilización, es nuestro espacio donde nos vinculamos con un grupo humano. Entonces, no podemos negarle eso a los chicos, y creo que eso es lo que no podemos resignar. Si nosotros estamos viendo que un nene va a dejar de ir a la escuela, o va a terminar siendo excluido, como el mío, que ya no está escolarizado, porque el sistema no puede relajar estas cuestiones, y entender que es más importante el grupo de amiguitos, que si aprendió o no las tablas, ahí tenemos un error, me parece, como sociedad. Y como educadores, ¿no? Decir, incluso más allá de la institución, como bueno, ¿qué dejamos de lado? Porque el otra vez en una charla que estaban todos terapeutas decían, la verdad que nosotras como terapeutas a principio de año decimos, ay, ¿qué maestra le va a tocar? ¿Qué la maestra le va a tocar? ¿Por qué? Porque es esta idea de que si es una maestra que va a generar un vínculo con el chico, que va a tener la paciencia, que va a tener la flexibilidad para entender qué es lo que necesita ese nene va a poder seguir transitando la escuela. Si es una maestra que está atenta a los contenidos, a lo formal, y a cumplir con las exigencias que el sistema le está pidiendo, ese nene deja la escuela, y termina, o sea, no pudiendo ir más. Y eso me parece que es esta responsabilidad que hay que entender, que muchas veces es crítica. O sea, el cuarto grado para Lucas fue eso, fue la diferencia entre poder ir, seguir yendo y terminar una escuela primaria y no poder ir más. Me parece que eso, hay algo que podemos hacer ahí. Bien, Anto o Mirta, ¿quieren contarles lo del grupo de ustedes, que bueno, fue parte de la convocatoria, por ahí cómo se ayudan, cómo se acompañan, por ahí quizás cómo las pueden contactar a ustedes, contarles a quienes nos están viendo toda esta iniciativa desde el grupo de madres? Dale. Sí, en realidad este grupo surgió, bueno, por una charla entre nosotras tres, con Antonella y con Karina, que ahora no está acá en esta charla, pero seguramente nos está escuchando. Y bueno, y también como mamás y como docentes, las tres veíamos un poco esto que dice Agustina, esto de que nosotras por ahí siempre tenemos que ir dando como herramientas a veces a los mismos docentes o al mismo institución donde van nuestros hijos. Y bueno, nosotros no tenemos todas las herramientas, porque nosotros también somos mamás, hacemos lo que podemos, vamos aprendiendo como sobre la marcha también. Algunas veces con ensayos y errores, también el tema de las obras sociales y de todos los especialistas que tenemos que ver, es todo un tema, y bueno, en base a esas charlas que tuvimos en un principio, surgió la necesidad de ver qué otras familias estaban así, un poco como nosotros, a la deriva en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, actualmente somos 19 familias de acá del Valle Medio, hay familias de Chimpay, La Marque, Chuele, Beltrán, y bueno, y siempre surge un poco esto de que tenemos que a veces viajar para hacer terapias, bueno, esto de que no hay neurólogo o neuróloga acá en la zona para hacer una detección precoz, ¿no? de este diagnóstico. Y bueno, y esto de las andanzas también por escuelas, que también a veces nos pasa, que bueno, como les pedimos flexibilidad a los chicos, y como dice Anto, a veces no hay flexibilidad en las escuelas. Bueno, muchas veces las madres nos tenemos que
terminar adaptando ciertas cosas que vemos que por ahí las entienden de determinada manera nuestros hijos, y bueno, se las adaptamos nosotros para que las puedan entender. Entonces, bueno, cumplimos varios roles a la vez, ¿no? Mai, mamá, psicólogo, bueno, es como que un poco nos ponemos todos los roles. Y bueno, esto de acompañarnos entre nosotros, entonces por eso surgió este grupo de padres que le pusimos Padre Sea, Valle Medio, porque bueno, averiguamos o nos informamos sobre que el trastorno del espectro autista había cambiado por condición del espectro autista, entonces, bueno, lo denominamos así, tenemos una página donde nos compartimos a veces experiencia, modo de aprendizaje de nuestros hijos, profesionales que los están atendiendo, que bueno, por ahí alguno nos dice, ay, este profesional le está yendo bárbaro a mi hijo, entonces bueno, por ahí para hacer alguna consulta, eso, para sentirnos acompañados entre nosotros, aprender entre nosotros, apoyarnos, y bueno, estamos re bien con el grupo porque siempre salen cosas nuevas. Como decía Agustina hoy, es como que no nos quedamos por ahí con un diagnóstico, sino que seguimos indagando, seguimos consultando, seguimos aprendiendo, entonces bueno, es muy enriquecedor, la verdad. Eso. Bien, ¿Agrega algo vamos más? llegando un poco al final ya. Yo quería decir dos cositas respecto al libro de Agustina, que sí, que es impresionante la cantidad de experiencias que cuenta en el libro y que la sinceridad con que las dice ayuda un montón a la llegada, por lo menos así lo sentí yo, y que el libro está a la venta acá. Yo tengo algunos ejemplares y también está Susana, no me acuerdo el apellido, Coria, de Coria, Páez, Una paz. Susana Susana Páez, Páez. que no sé si quedó, si lo pusieron en el YouTube, en el chat, o si se puede poner el dato, y también para las familias que quieran acercarse a la agrupación o a esta familia SEA Valle Medio, si ustedes chicas le quieren dejar algún dato, que está bueno, no sé, para que se sumen o también que quede a mano el nombre de la página o... Sí, nosotros, como dijo Mirta, nos llamamos así, Sea Valle Medio, tenemos una página, si ustedes escriben ahí, yo respondo, y si no están nuestros números de teléfono, que está el mío y el de Mirta, yo voy a dar el mío porque el de Mirta no me lo sé, pero que ella diga el de ella, es 2984-3398-81. La función del grupo es simplemente ayudarnos, nos ayudamos con todas las dudas que tenemos, a veces mutuales, abogados, todo relacionado a nuestros hijos, ¿no? Escuelas, derechos, ¿no? Porque la educación es un derecho. Y por ahí sucede que algunas instituciones o lugares por ahí violan ese derecho. Así que nada, eso es lo que hacemos, y la verdad es que cualquier persona que quiera es bienvenido. Eh, Así que bueno, por ahí Mirta, si querés dar tu número. Está el grupo del Facebook en el chat. Sí, el número mío es 2984-247-317. Y como decía Antonella, bueno, mi hijo actualmente tiene 13 años, y como decía Agustina, tiene varios berrinches y temas emocionales que los tratamos de salvar día a día. Le gusta mucho la música, así que bueno, recurrimos a eso y a distintas cosas. Entonces, bueno, por ahí cualquier consulta, alguien que tenga alguna duda o algún aporte o se quiera sumar al grupo, bienvenido sea, porque bueno, estamos para eso, para ayudarnos entre nosotros. Agus, ¿algo para ir cerrando?
ya estamos cerrando, y después va a hablar Mirta. Darle las gracias a todos, darle las gracias a Mirta, Antonella, bueno, a Laura, a Vanessa que están acá, a Mirta del instituto, y bueno, especialmente a mi amiga, de cuando era chiquitita, toda una vida juntas a la distancia, y vuelvo a retomar esta idea, ¿no? Por eso pienso, me emociono en pensar, digo, creo que la prioridad para nuestros hijos es que tengan la posibilidad de poder ir a un espacio que genera esto, ¿no? Vínculos para toda la vida, amigos para toda la vida, entonces que no se pierdan de esa posibilidad. Gracias a todos. Gracias, Agustín. Gracias a vos, Agustín. Bueno, Mirta, te escuchamos. Bien, gracias a todos, gracias Matías, Marisol, nuestros profes de instituto, gracias Antonella, gracias Mirta, y gracias especialmente a vos, Agustina. Compartimos esa emoción que vos decís, se te nota, nos transmitís este encuentro con tu amiga y este vínculo, y bueno, hace más de 40 años este instituto apuesta a la escuela pública, apuesta a los encuentros, a los vínculos, mediado en un espacio colectivo para todos, ¿sí? Y con todas. Gracias por haber compartido esta tarde. Nosotros apostamos a que este sea un espacio de seguir encontrándose, especialmente estas madres, y lo tuyo, Agustina, que en este espacio de aprendizaje que contás en el libro, sirva para otras y otros, que quizás están pasando lo mismo y se les hace un mundo en soledad. Aquí, en esta tarde, hemos dejado este libro para que circule, para que accedan a él, y a las madres como Anto y Mirta, para que puedan sumarse a esos grupos, las personas interesadas de la comunidad, que estén pasando situaciones similares, ¿sí? Así que bueno, cuenten con nosotros desde el instituto para la difusión de su trabajo, para poder llegar a otros grupos, y bueno, celebro el encuentro una vez más. Gracias, Agustina, por compartir tu tiempo, Antonella y Mirta, y bueno, y a nuestros compañeros que organizaron también. Gracias a todos, también los que han estado presentes. YouTube, muchas gracias. Así gracias, que Luis, gracias, Matías. Difundiremos la grabación. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Vamos a pasar el No se vayan, que hay un videíto cortito. Hay un videíto para el final, para el cierre. Ok. Bueno. Nos despedimos con un video. Bueno, nos despedimos con cerramos con el video. Dale, cuídense. Chao, gracias a todos. Gracias, Mirta. Gracias a todas, chicas. Tengo 10 años. Me encanta dibujar. Y me encanta andar en bici. ¡Qué bien, hijo! No, remar ahora. ¿Cómo te llamas? Natalia Noni. ¿Y tu mascota cómo se llama el perrito? Sonic. ¿Sonic de hecho? Sí. ¿Se porta bien o se porta mal? ¿Me porta bien? ¿Te porta bien? Hola, vecino. Hola. Bueno. 3 monitos saltando en la cama. Nada, chima.